Titulares. Proyecto de ley orgánica de competitividad energética fue aprobado. Jueza de Quevedo es la ponente del segundo paquete de preguntas para la consulta popular. Daniel Noboa designó a un nuevo gobernador en Esmeraldas. En Guayas deciden activar la mesa de seguridad ante hechos violentos. Cabecilla de los Lobos será procesado por presunta intimidación. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Muy buenos días. Siguen los actos violentos en el país y también las acciones para frenar estos hechos criminales. Pedro, ¿cómo estás? En ese contexto, Katy, el ministro de Defensa ordenó a las Fuerzas Armadas a proceder con firmeza y contundencia. Más adelante daremos más detalles. Buenos días. Aquí empezamos Noticias Oromar. Presten atención con esta primera información. El control de las cárceles del país aún no se ha podido retomar y un total de 139 personas continúan retenidas. Se trata de 125 guardias penitenciarios y 14 trabajadores administrativos. Esto según el último reporte emitido por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, este miércoles 10 de enero. Las prisiones donde hay retenidos son las de Turi en Azuay, Cañar, Napo, Ambato, en Tungurahua y Latacunga, en Cotopaxi. Frente a esto, el presidente Daniel Noboa dijo que están haciendo lo posible y lo imposible para traer a todos sanos y salvos. En este sentido, hay pronunciamiento desde la Asociación de Servidores Penitenciarios. Hemos presentado una acción constitucional con el objeto de poder asegurar, proteger y que garantice el SNAI, el Servicio Nacional, garantice la integridad física, psicológica, sexual en algunos casos, porque también existen mujeres y ustedes saben varios hombres dentro del Centro de Rehabilitación Social, y la vida de cada uno de los servidores. El SNAI hasta ahora no ha dado con certeza cuántas personas están siendo restringidas de su libertad, en qué centros de rehabilitación de la libertad están siendo restringidas, no ha dicho la nómina de las personas, no sabemos si es que han fallecido o no. Sin embargo, tenemos conocimiento por redes sociales que varias autoridades han mencionado que existen fallecidos, no sabemos cuáles son. Las familias de cada una de las personas, de los servidores penitenciarios, están desesperados. Porque el Estado mismo no ha sabido garantizar unas condiciones laborales adecuadas para realizar bien la labor penitenciaria. Hemos vivido como cuerpo de seguridad penitenciaria, y permítanme usar un término un poquito cruel, prostituido. Hemos venido de institución en institución, de institución rectora en institución rectora, y tristemente nadie ha sabido cómo manejar el sistema penitenciario. Si ustedes, un dato, por ejemplo, nosotros manejábamos armas. En el 2021 se hizo la entrega voluntaria, el SNAI entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento. Y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo Rendón, envió un contundente mensaje en apoyo a las Fuerzas Armadas del Ecuador y ordenó proceder con firmeza y contundencia a las fuerzas del orden. Escuchemos. Ayer los delincuentes cometieron un grave error, mostraron su verdadero rostro y con ello el país y el mundo entero se dieron cuenta de la maldad que por años escondieron planificadamente en las oscuras tinieblas de su bajeza propia de sus organizaciones terroristas. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra y que gracias a la voluntad de un gobierno y un presidente valiente, hoy legalmente, ya después de tantos años, podemos actuar. Y por ello, mi orden es proceder con firmeza y contundencia para empezar a transitar por el verdadero camino hacia la libertad. Por eso, nuestro deber es defenderlos y restablecer el orden y control. Mi mensaje, como ministro de Defensa, a todos nuestros soldados,
es que si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas y con ello también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos. Cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para la instalación de una audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico por el presunto delito de intimidación en contra de la fiscal general Diana Salazar. No obstante, el sospechoso se encuentra en calidad de prófugo desde el pasado lunes 8 de enero, cuando escapó de la cárcel de Riobamba mientras se producían actos violentos en el país. Recordemos que a inicios de enero Salazar ubicó a Colón Pico como la persona que estaría planificando atentar contra su vida y de su familia. Y el presidente Daniel Noboa advirtió a jueces, policías y militares que si colaboran con terroristas serán juzgados por el mismo delito. El jefe de Estado además explicó las acciones del gobierno ante la ola de violencia. Hay un plan bonito, no se lo cuente, Vito. El presidente de la República, Daniel Noboa, advirtió a los funcionarios judiciales que colaboren con los grupos criminales, que también serán considerados como parte de los grupos que el gobierno declaró como terroristas. La advertencia del primer mandatario no fue solo para los funcionarios judiciales, sino también para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que traben cualquier operativo porque serán procesados por asistir a grupos terroristas. Estas declaraciones fueron emitidas en una cadena radial de Quito. Ahí afirmó que el país está prácticamente atravesando un conflicto armado, una lucha por la paz y contra los grupos terroristas. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo. Señaló que las decisiones adoptadas por el régimen son parte de un plan y que era necesario transparentar la situación del país. También es complementario temas como el caso Metástasis, la lucha anticorrupción, en el cual cada una de las acciones que se han hecho han sido coordinadas con el gobierno. Todos los allanamientos fueron con 600 policías. Hubieron 57 allanamientos, se usaron más de 40 vehículos, 3 aviones. Eso fue del Estado, eso fue apoyo del presidente de la República a la Fiscalía General del Estado. En este sentido, Daniel Noboa detalló que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le confirmó que su país presentará un paquete de asistencia para colaborar con los planes de seguridad del Ejecutivo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El presidente de la República, Daniel Noboa, manifestó que el Ecuador se ha vuelto un estado de guerra no internacional, situación que se ha venido agravando desde la fuga de alias Fito con hechos violentos en varias ciudades. Ante la nueva ola de violencia en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció una guerra frontal contra una veintena de organizaciones criminales y les otorgó estatus beligerante. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Porque al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal. Y esto es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. No es en contra de delincuencia común. La ofensiva de las organizaciones criminales vinculadas a cárteles de México y Colombia incluyó el martes una interrupción a la sede del canal TC Televisión de Guayaquil y aumentó el pánico en la población. Jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel guayaquileña y su fuga fue detectada el domingo.
Cientos de soldados y policías buscan al capo, mientras rige un estado de excepción en todo el país, incluidas las penitenciarías, y un toque de queda de 6 horas desde las 23 horas locales. Además, el martes escapó de prisión otro jefe criminal, Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de los Lobos, acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general. Además, presos se amotinaron y retuvieron a más de 100 guardias penitenciarios, de los cuales 41 ya fueron liberados. Nos preocupa sobremanera, hasta hoy mismo el no saber cómo están ellos. Nosotros sabemos lo que es estar dentro de un centro de privación de libertad en motines. Ya son 3 días. Y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Las autoridades han detenido a 329 personas a las que califican como terroristas, abatieron a otros 5 y recapturaron a 28 presos, según informó el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga, con bandas enfrentadas por el control del territorio, unidas en guerra contra el Estado. En 2023, Ecuador cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes. Y la tarde de este miércoles 10 de enero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron a conocer el primer balance desde la declaratoria del conflicto armado interno. Las acciones han dejado, por ejemplo, 329 personas detenidas y 5 abatidas. Todas estas han sido calificadas por la fuerza pública como terroristas. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. La mañana de este miércoles 10 de enero, los diferentes alcaldes de las provincias del Guayas y representantes de las juntas parroquiales se reunieron con la prefecta Marcela Aguiñaga y el gobernador Alberto Molina para activar la mesa de seguridad del Consejo Provincial en respuesta a los últimos acontecimientos que se han registrado en el país. La aprobación se dio por unanimidad con 24 votos a favor. En la sesión también se respaldaron a las acciones tomadas por el presidente Daniel Noboa en la lucha contra los grupos terroristas. Y la noche de este 10 de enero, la Asamblea Nacional, en segundo debate y definitivo, aprobó con 131 votos a favor el proyecto de ley de competitividad energética, propuesto por el gobierno de Daniel Noboa. Este plan económico urgente fue enviado en el contexto de la actual crisis energética que sufre el país y que provocó que existieran apagones diarios. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfeld, señaló que es la 8ª ley que el legislativo aprueba de manera consecutiva desde su posesión, en noviembre del 2023. El presidente de la República brindó declaraciones al respecto. Escuchemos. Buenas noches. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos.
Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre. ¡Que viva el Ecuador! El juez Diego Poma, quien ordenó el traslado de alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil, fue suspendido. Así lo anunció el Consejo de la Judicatura luego de sesionar vía telemática la noche del 9 de enero de 2024. La suspensión del juez Diego Poma principalmente se dio porque fue quien ordenó el traslado de Adolfo Macías alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil. Esto luego de que el gobierno lo trasladara a La Roca en agosto de 2023. Así lo anunció el Consejo de la Judicatura luego de sesionar vía telemática. Por el escándalo que esto significó, la Dirección Provincial de la Judicatura del Guayas adelantó que se abriría una investigación. En sesión extraordinaria, el Pleno decidió suspender a Poma por haber incurrido en una infracción gravísima. En su cuenta de X, la institución explicó que la falta está establecida en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta se refiere a vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión la independencia interna de las y los servidores públicos de la función judicial. Recordemos que en septiembre de 2023, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio denunció a Diego Poma por haber otorgado la libertad ilegal de Diltan Rechefi, presunto narcotraficante albanés buscado por las autoridades europeas. Este mismo juez ya era investigado por tener la intención de otorgar la libertad a alias Fito y Junior Roldán. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Seguimos con más información. El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional el segundo bloque de preguntas que se suman a las 11 enviadas anteriormente para la consulta popular. Estas 9 preguntas adicionales corresponderían a enmiendas constitucionales, pues plantean cambios en la Constitución y amplían el campo de acción. Esto del Ejecutivo también en los ejes varios del país, como seguridad, producción y economía, al mismo tiempo que recogen las peticiones y demandas de la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil. Ahora les contamos que la jueza Carla Andrade será la encargada de hacer el control constitucional del nuevo cuestionario de preguntas enviado por el gobierno para la consulta popular. El primer decreto de estado de excepción, en cambio, será analizado por el juez Enrique Herrería. El sorteo se realizó la noche de este 9 de enero, luego de que el Ejecutivo ingresara de forma digital las 9 preguntas adicionales que anunció el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. A partir de ahora, la Corte tiene 20 días para emitir un dictamen de control constitucional. Cuando nuestro hermano país, Colombia, vivió la época más violenta y sanguinaria entre los años 80 y 90, vimos tan lejana y distante esa guerra que era imposible de creer que sucediera en Ecuador, un país de paz. Tuvo que pasar algo más de 30 años para sentir en carne propia lo que significa la violencia extrema y el terror ocasionado por bandas criminales. Parece mentira, pero es el presente, y ahora las mafias narcodelictivas, junto con sus brazos violentos, mantienen aterrorizado al Ecuador. Las causas para que creciera este problema como una bola de nieve son varias, como también los gobernantes de turno que poco o nada hicieron para frenarlo, y más bien la narcodelincuencia contaminó al Estado y hasta presuntamente en complicidad con una que otra autoridad o funcionario público. Cierto sector privado empresarial tampoco se escapa. Esta semana sentimos la radicalidad de la violencia, atentados en varias partes del país y fuga de las cárceles de 2 líderes de peligrosas bandas criminales. Ante este escenario, el actual gobierno firmó un decreto declarando un conflicto armado interno para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salgan a las calles a combatir a los grupos terroristas que han creado la anarquía y el pánico en el país. Es la primera vez en la historia que estamos frente a un estado de guerra. Lo cierto es que los ecuatorianos no sabemos ni los alcances ni las consecuencias de este estado de movilización de las Fuerzas Armadas. Lo que sí sabemos es que estamos frente a una guerra con mafias altamente peligrosas. Presidente Daniel Noboa, los ecuatorianos
Confiamos en nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que van a combatir a estas estructuras criminales. Estamos en una guerra dura y difícil, pero no invencible. De hecho, ya hay resultados. Sin embargo, podemos sumar fuerzas con países hermanos que tienen más experiencia, tecnología y servicio de inteligencia más avanzado para que nos ayuden a ganar esta guerra, que nos permita recuperar la paz. Los artículos 418 y 419 de la Constitución, en su numeral 2, establece que se puede firmar tratados de cooperación internacional para establecer alianzas políticas y militares que nos ayuden a combatir a estas organizaciones criminales para devolverle el bienestar a las familias ecuatorianas. Aprovechemos el apoyo y respaldo que nos ofrecen Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina e Israel. Señor presidente, es ahora o nunca. Que el gran arquitecto del universo bendiga al Ecuador. Amigos televidentes, es momento ahora de una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Estaremos conversando con el doctor Mauro Andino, precisamente alrededor de los indultos y amnistías que ha ofrecido la Asamblea Nacional. Enseguida retornamos. Estamos de regreso. Continuamos con más información. Por 15 días aproximadamente estará cerrada la vía Aloa-Santo Domingo. Al momento los trabajos se concretan en desalojar el material rocoso que está en medio de la calzada. Mediante un comunicado, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas dio a conocer que la vía Loac-Santo Domingo permanecerá cerrada en un periodo de 15 días aproximadamente, hasta lograr no solo despejar el área afectada, sino hasta que existan las garantías suficientes para los usuarios que se movilizan por esta estatal. Ahora los trabajos se centran en evacuar el material rocoso, según el administrador del peaje de Santo Domingo, Néstor Loaiza. Después del desalojo, ver los pedazos realmente en que quedó fragmentada la roca y si es necesario volver a hacer otra detonación el día de hoy. El personal está listo y está esperando simplemente que terminemos el desalojo para poder hacer la fragmentación de la roca. Entonces, el tema de desalojo, aspiro que hasta mañana al mediodía ya esté todo desalojado. Para triturar las enormes rocas y puedan ser evacuadas, la prefectura recibió el acompañamiento de los técnicos especializados en minas y personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ejecutar las detonaciones controladas de las rocas de gran tamaño que se encuentran en el sitio. Los trabajos para estabilizar el talud de la vía podrían durar más de 10 días si el factor climático lo permite. Empezar a ver los puntos críticos para hacer o forzar que el material que está suelto pueda bajar o desprenderse. Ante todo esto, personal de la empresa pública de agua potable de Santo Domingo llegó al sitio para monitorear los trabajos que aquí se ejecutan. Según los primeros reportes, una de las tuberías que abastece de líquido vital a la ciudad podría estar afectada. No en su totalidad, pero estamos esperando que nos limpien totalmente para verificar el estado de la tubería. La otra tubería sigue funcionando. La ciudad no se va a desabastecer del líquido vital. Según las autoridades, fueron cerca de 2.000 metros cúbicos que cayeron en la vía en total desde el pasado 7 de enero, día en que se presentó el primer deslizamiento de rocas a gran magnitud. A los ciudadanos mucha atención, tomar precaución al viajar o en su defecto tomar vías alternas, que es muy importante. Seguimos con más información. Este miércoles 10 de enero, el directorio de Petroecuador nombró a Marcela Reynoso como la gerente de la petrolera estatal. Reynoso tiene una maestría en gobernanza energética, además desempeñó roles de dirección estratégica para el sector de hidrocarburos y fue consultora en la Organización Latinoamericana de Energía. Ahora ejercerá la representación legal y judicial, así como extrajudicial de Petroecuador, y deberá desempeñar sus funciones en los términos previstos en la Constitución. En los últimos 2 años y 7 meses han pasado 10 gerentes por la institución petrolera.
El Ministerio de Energía y Minas informó la tarde de este miércoles 10 de enero que las operaciones de los sectores eléctricos, hidrocarburífero, minero se han desarrollado con total normalidad, por lo cual los servicios de electricidad y suministro de combustible están garantizados. Bajo este contexto, la producción del día operativo 9 de enero registró un total de 492.343 barriles de crudo, de los cuales 418 corresponden a la empresa pública Petroecuador, mientras que los 90.325 restantes pertenecen a las operadoras privadas. Es momento de una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Ya regresamos con más información y también con nuestro entrevistado. Efectivamente, con el doctor Mauro Andino para revisar el pronunciamiento de la Asamblea Nacional que le estaría otorgando indultos y amnistías a los militares y policías que están combatiendo a las mafias criminales, consideradas ahora terroristas. Ya volvemos de inmediato. La Asamblea Nacional, a través de su presidente Henry Kronfle, ofrecieron indultos y amnistías a los militares y policías que están combatiendo las mafias criminales ahora consideradas terroristas. Pero básicamente fue un mero enunciado. Y alrededor de este tema nos acompaña justamente el doctor Mauro Andino, constitucionalista, que nos va a permitir hacer algunos análisis alrededor de este pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Doctor, es un mero enunciamiento, pero ¿cómo instrumentarlo precisamente para proteger a los policías, a los militares que están combatiendo precisamente a las mafias criminales? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Un saludo cordial para usted y para todo el país. Lo primero que debemos comprender es que la Asamblea Nacional tiene dentro de sus facultades, en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Y esto se lo hace a través del voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, con 92 votos de 137 legisladores. En la actualidad, las amnistías, voy a poner un ejemplo, se pueden conceder cuando a una persona está siendo procesada penalmente por haber obstaculizado servicios públicos, haber impedido el normal funcionamiento de servicios públicos, por haber manifestado su descontento ante el gobierno de turno y por haber protestado, por haber de pronto cerrado una carretera, por delitos políticos, ¿sí? En este caso, la amnistía procede sin que medie o sin que exista previamente una sentencia condenatoria que esté ya ejecutoriada. El vivo ejemplo, lo que pasó con aquellas personas que estaban investigadas o procesadas penalmente como resultado de las movilizaciones y las protestas de octubre del 2019 en la época del gobierno de Lenín Moreno. Sí, delitos como rebelión, obstruir o paralizar servicios públicos, entre otros, ¿verdad? En cambio, el indulto actualmente se lo puede conceder, como la Constitución lo señala, por motivos humanitarios. ¿En qué caso? Una persona ya está sentenciada, ya está cumpliendo y pagando una condena, está en la cárcel, pero esa persona sufre de una enfermedad de alta complejidad o una enfermedad catastrófica. Por ejemplo, tiene cáncer terminal o tiene VIH y le quedan 2 meses de vida. Esa persona puede solicitar el indulto y la Asamblea, por motivos humanitarios, le puede conceder a esa persona, tomando en consideración que aparte de haber cumplido ya una pena durante varios años, por llamarlo de alguna manera, la vida le ha impuesto otra pena. ¿Sí? ¿Cuál es esta otra pena? Una enfermedad terminal. Y como ya está a punto de morir o se sabe que su situación es irreversible, se le otorga el indulto para que pueda ir a morir, llamarlo crudamente, en su casa. Como en el caso de Alberto Fujimori, más o menos, doctor. Pero de alguna manera. En todo caso, ¿y en qué contexto entraría el indulto a los militares y a los policías que está ofreciendo la Asamblea Nacional? A eso querías llegar. Una vez que yo he descrito estos 2 hechos de la forma en cómo están vigentes, para que pueda operar ese indulto o esa amnistía,
habría que modificar la Constitución. El indulto no procedería porque es por motivos humanitarios, claro, por lo que acabo de explicar, ¿verdad? Y para que un indulto se conceda, ya tiene que estar cumpliendo una condena, ya tiene que haber sido sentenciado. Aquí lo que procedería es modificar la Constitución y señalar que la amnistía no solo se puede conceder por delitos políticos, sino también por otro tipo de delitos o de conductas penales. En este caso, por el abuso de la fuerza, porque se le está dando atribuciones a los militares y a los policías para que combatan a estos grupos terroristas. Exactamente. Ahora, no sería conveniente, Pedro, y en esto quiero ser absolutamente claro, no sería conveniente que se coloque una norma que diga textual, amnistía es cuando un militar o un policía está siendo procesado por... el abuso de la fuerza, o de uso de la fuerza letal. Por excederse en el uso o en sus actividades, ¿verdad? Por excederse en sus funciones, porque eso sería reconocer expresamente que efectivamente sí cometió un abuso, pues que sí se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Ahí habría que pensar la forma, el tipo de redacción para que esto se adecue. También yo creo que esto sí merece mucho análisis, mucha discusión, Pedro, porque si bien todos respaldamos, yo me incluyo, respaldamos la labor de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional en estos momentos. Hay que recuperar el control del Estado, hay que precautelar la soberanía, hay que precautelar las instituciones y sobre todo garantizar el orden interno, la seguridad, la vida, la paz de los ciudadanos. En eso todos coincidimos. Total respaldo a Fuerzas Armadas. Pero también me parece que este tipo de propuestas merecen un análisis supremamente delicado, profundo, porque asumir de entrada ya que se va a dar amnistías a todos los casos en que se haga uso de la fuerza letal para dar de baja a un presunto delincuente o a un presunto terrorista, también podría abrir probablemente ciertas ventanas, no digo que en todos los casos, pero ciertas ventanas en ciertos casos a que se cometan excesos, porque ojo, si bien la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas son personas honestas y que están trabajando para recuperar el orden interno, eso no quita que alguno pueda cometer un exceso o que se le pueda ir la mano o que alguno de pronto por otra situación quiera hacer un uso excesivo de esa figura, de esa garantía que se le va a otorgar para darse de baja a alguna persona que no necesariamente sea delincuente, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Ya, perfecto, estamos totalmente claros. Ahora el país se encuentra en este conflicto armado interno y ya los policías y los militares están en la cancha, en el escenario, combatiendo a estos grupos terroristas y aún no se ha aprobado, no se ha instrumentado esta ley o esta reforma constitucional precisamente para blindar, para proteger a estos ciudadanos que están dando sus vidas para devolverle la paz, la tranquilidad a los ecuatorianos. Me refiero a los militares y policías. Claro, efectivamente, en este momento no hay posibilidad alguna de que se les pueda dar una amnistía, porque no permite la Constitución por los delitos por los que podrían ser procesados. Pero aquí también es importante señalar algo, Pedro. El Código Orgánico Integral Penal fue reformado, bueno, entre varias reformas, porque la última fue en marzo de 2023, pero se hizo una reforma antes, en el 2022, donde el artículo 537, numeral 4, señala como causal de excepción el hecho de que si un militar, un policía o un miembro del Servicio de Atención Penitenciaria en el ejercicio de sus acciones son procesados penalmente por la acción cometida, podría ser hacer uso letal de la fuerza y dar de baja a un delincuente, que estas personas, militar o policía, no puedan recibir medida alternativa, medida cautelar, como la prisión preventiva. Y que sobre ellos no pese una medida que les imposibilite defenderse en libertad, sino que únicamente mientras se sustancie el proceso penal, ellos se puedan defender o con dispositivo electrónico o con presentación periódica ante el juez y máximo con arresto domiciliario. Esto ya está vigente en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que mientras no exista una sentencia condenatoria, se puedan defender en libertad.
¿sí? Eso también hay que tenerlo presente porque las garantías o el blindaje para que puedan hacer su trabajo se han ido extendiendo progresivamente y ya cuentan con estas normas que están vigentes en nuestra legislación penal. Doctor, ahora el jefe conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que estos terroristas son objetivos militares y las Fuerzas Armadas también ha dicho que respetarán los derechos humanos. Se contraponen estos dos criterios entre el uno y el otro. ¿Se conculcará o no los derechos cuando han sido considerados efectivamente objetivos militares? Porque eso significa que van a tomar las armas y no van a hacer uso de la fuerza progresiva. No. A ver, ahí no nos confundamos. A ver, estamos en un escenario donde se ha invocado la siguiente causal: conflicto interno armado o conflicto armado no internacional. Desde la doctrina internacional de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, además que hay que tomarlas en cuenta, estamos hablando de un enfrentamiento entre dos grupos de combatientes. Esa es la categorización que se les acaba de dar. Por un lado, un aparato represivo del Estado que tiene la legitimidad para hacer el uso de la violencia y que tiene el monopolio de las armas, que son Fuerzas Armadas, porque la Constitución le otorga, la ley le faculta. De otra parte, un grupo armado que tiene organización, que tiene planificación, que tiene armamento, entrenamiento, equipamiento, que tiene una cadena de mando, es decir, que tiene líderes en escalas jerárquicas, que disponen acciones, pero además que tienen el control de determinados territorios en nuestro país y que además desarrollan y ejecutan acciones violentas con el uso de las armas que han generado un conflicto de tal intensidad que ha hecho necesario la invocación de esta causa. En ese enfrentamiento entre ambos grupos, Fuerzas Armadas versus grupos terroristas, evidentemente Fuerzas Armadas también tienen que respetar ciertos principios del derecho internacional humanitario que el propio presidente de la República lo invoca en el decreto de estado de excepción 111. No lo digo yo, lo invoca el presidente de la República porque así lo exigen los estándares internacionales. Un uso progresivo de la fuerza, evidentemente en un estado de guerra que viene a ser un conflicto armado interno, esos estándares o principios se ven mucho más constreñidos porque es mucho más complicado en un combate armado poder ser tan riguroso y dirimir en qué momento se puede o no hacer uso proporcional, progresivo o un uso letal de la fuerza. Pero aquí hay que tener claro algo: si esos terroristas no quieren ceder ante la fuerza del Estado, no se quieren dar por derrotados, no quieren entregar las armas, no se quieren entregar a la justicia y quieren continuar en un enfrentamiento armado cuerpo a cuerpo, evidentemente los militares, y que esto quede absolutamente claro, Pedro, están en todo su derecho para hacer en toda la facultad de usar las armas de la fuerza. Perfecto. Uso letal de la fuerza. Totalmente claro, y dar de baja, doctor, a esos presuntos terroristas. Ahora, sería distinto si es que esos terroristas en un enfrentamiento ya se dan por vencidos, entregan las armas, alzan los brazos, similar al asalto que vimos de TC Televisión, que estos delincuentes se dieron por vencidos, entregaron las armas. Si ya entregan las armas, evidentemente Fuerzas Armadas no pueden abrir fuego, no pueden hacer un uso letal de la fuerza, porque eso podría ser, sería considerado ejecución extrajudicial o incluso crimen de guerra, ya que estamos hablando de un conflicto armado interno. Entonces, si es que ya se dan por vencidos, ¿qué es lo que corresponde? Capturarlos y ponerlos a órdenes de las autoridades judiciales para que sean procesados de manera inmediata. Doctor, finalmente, esta reforma o esta modificación de la Constitución para incorporar la amnistía, el indulto, ¿se lo debe de hacer precisamente por reforma constitucional vía Asamblea Nacional o se lo debe plantear a través de alguna pregunta, a través de consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie? Ahí hay dos vías. El presidente de la República podría plantear esta modificación a la Constitución vía enmienda a través de un referéndum, pero me adelanto en algo, yo creo que la Corte Constitucional no daría paso a eso a través de una enmienda, porque seguramente la Corte va a argumentar que modificar este texto
y esta posibilidad de que se les otorgue amnistía por haber hecho un uso desproporcionado o haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones, vulnera derechos y pone en riesgo ciertas garantías básicas del Estado constitucional. Yo creo que ahí la Corte le va a poner un límite, me adelanto, es una hipótesis mía, y podría decir que esto no procede vía enmienda referéndum y que tampoco procede vía reforma parcial. ¿Cuál es la reforma parcial? Que se envíe la propuesta a la Corte, que la Corte le diga al presidente sí, se puede cambiar, pero vía reforma parcial, es decir, que primero se discuta en la Asamblea, si se aprueba en la Asamblea, recién ahí convocamos a un referéndum para que la gente... O sea, que esto estaría tomando meses, mi querido doctor, y lamentamos. Muchísimas gracias, doctor Mauro Andino. O finalmente la Corte puede decir esto vía Asamblea Constituyente. Yo quiero decir esto ya para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor, siempre sus buenas orientaciones. Es que los magistrados de la Corte Constitucional también tienen que mojar el poncho, pues. Estamos frente a un estado de guerra entre los ciudadanos de paz, gente buena que tiene este país, frente a terroristas. Entonces, si no nos ayudan, los magistrados de la Corte Constitucional, lamentablemente, los militares y policías también enfrentarán a estos grupos con cierto temor. Así que, magistrados, también mojen el poncho. Vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos. Pedro, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Katy, y el primer día de combate a las mafias o terroristas, tenemos un balance alentador, pero es necesario que nos sigamos cuidando y nos mantengamos unidos los ecuatorianos. Con esto estamos llegando a la parte final. De mi parte, buenos días. Felicidades, Katy. Gracias, Pedro.